Ahora yo les voy a exponer un tema que está en directa relación con la medicina regenerativa. El tema es el plasma rico en plaquetas, que a todo el mundo le gusta, pero a ver, veremos qué hay de nuevo con esto. Bien, este tema es bastante interesante, ¿no es cierto? Viendo ya la medicina regenerativa, esta técnica entra ¿dónde? Regenerativa, reparativa, solamente entra en el tema de medicina reparativa, que hemos dicho que es una parte de la medicina regenerativa en sí. El plasma rico en plaquetas se llama PRP por las siglas, ¿no es cierto? PRP o PRGF, ¿no es cierto? Plasma rico en factores de crecimiento. El plasma rico de factores de crecimiento es el verdadero nombre y el más apropiado para este tipo de técnica. Por favor. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Todo el mundo lo hemos escuchado, todo el mundo hace, sean médicos, seamos enfermeras, enfermeros, practicantes de medicina, paspacos, peluqueros, qué sé yo, dulceros, todo el mundo hace ahorita, ¿no es cierto? Solamente que no saben con lo que están manejando y realmente no sabemos cómo manejar exactamente esta técnica. Esta técnica es maravillosa, pero hay que saber utilizarla. En Santa Cruz, ¿no es cierto?, hemos visto algunos que vamos frecuentemente a Santa Cruz a congresos o a trabajar allá. En las peluquerías, por un, no sé las técnicas de peluquería, pero creo que se llama blower, ¿no? Algo así. Por un blower te regalan un PRP. ¿Ya? Bonito el asunto, no sé cómo han sacado eso, si el PRP es una técnica bastante específica de hacer, ¿no es cierto? Y a veces no podemos hacer nosotros solos en un consultorio, sino que necesitamos de un laboratorista especial, pero específico, y un laboratorio, es decir, maquinaria especial, tecnología especial para sacar exactamente esto. Otra cosa, hay que tener mucho cuidado. Como les digo, esta técnica, todo lo que esté en boga hoy día, sabemos que nuestro mercado hoy en día en Bolivia es totalmente informal. Tengan cuidado, por favor. Muy poca gente sabe utilizar bien el PRP. Tengo pacientes de artritis, artrosis, ¿no es cierto?, que van personas con su centrifugadora o sin su centrifugadora, reúnen 4 o 5 señoras que se quieren hacer algún tratamiento de PRP en sus casas, ahí les sacan sangre, centrifuguen o no, les introducen la misma sangre en ciertos lugares a determinar y todo el asunto. A eso le llaman hemoterapia. Estoy dando un avance antes de que comience con el tema, porque hemoterapia, señores, les voy a indicar exactamente qué es. La hemoterapia no es manejar PRP, si bien incluye eso. La hemoterapia es una especialidad médica donde se tratan enfermedades médicas, es decir, patologías bien determinadas con la sangre del ser humano. Especialmente, ¿qué? Bancos de sangre, tratamientos de concentrados de plaquetas, tratamientos de concentrados de eritrocitos, tratamientos y el manejo y gestión de un banco de sangre. Hay que tener cuidado, por favor. La hemoterapia no es, un paciente me ha dicho, he buscado por todo lado un médico hemoterapeuta. Bien, hubiera ido al banco de sangre, no hay montones en el hospital de clínicas, en la caja, en todo lado. No, señores, esto no indica que un médico es hemoterapeuta, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué es el PRP? El PRP es un preparado autólogo quiere decir de la misma persona, no tóxico, hipoalérgico, porque sí puede causar alergia, les cuento, obtenido por centrifugación de la sangre del mismo paciente, cuya función está mediada directamente por la liberación de factores de crecimiento de las plaquetas. Bien, el PRP es una de las tantas técnicas que se pueden realizar con plasma que puede ser rico, pobre, etc. ¿Ya? La muestra se la obtiene a través de un centrifugado especial, ¿no es cierto? Y el resultado son fracciones de sangre totalmente distintos en un contenedor. De ahí se saca una fracción de la sangre, que es el plasma rico en plaquetas,
que contiene 3 a 4 veces más la concentración del plasma, de plaquetas que el plasma normal. 3 a 4 veces digo porque a veces los libros dicen que hasta 14 veces más todo eso. No, eso depende de la sangre del paciente. Generalmente es un promedio de 3 a 4 veces, ¿ya? Hay personas que tienen carencias celulares, hay personas que tienen carencias o talasemias, que son enfermedades propias de las plaquetas, o hemoglobinopatías en las que las plaquetas no están muy concentradas, o problemas de la coagulación, o problemas de desnutrición o alimentarios en que las plaquetas ni siquiera llegan al concentrado de plaquetas, no llega ni al doble de lo esperado. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Con que lleguemos a 3 o 4 veces por encima de la concentración normal del plasma, nos basta. ¿Ya? La siguiente, por favor. Las propiedades del PRP. Inducir mitogénesis, inducir angiogénesis, regular y estimular la liberación de factores de crecimiento. Eso, en pocas palabras, es bioestimulación. Estas son las propiedades específicas que tiene el plasma. El plasma no es milagroso. No es que uno va a entrar a un consultorio y le van a poner plasma y va a salir caminando, va a hacer todo. Ni lo conocemos al paciente, pero realmente con 2 o 3 pinchazos, ¿no es cierto? El paciente es un milagro de salud. No es así. Primero, inducir mitogénesis es el aumento de células relacionadas con la reparación tisular. Los inductores de mitogénesis lo que hacen exactamente es brindar aporte bioquímico. ¿Para qué? Para que las células se reproduzcan. Las células se reproducen a través de ciertos factores de reproducción que tienen los gránulos alfa de las plaquetas y ciertos antígenos de superficie. Inducir angiogénesis, esto es muy bonito y esto es una belleza, para quemaduras, para estética, para otras circunstancias. Producen revascularización del daño tisular. Acá las plaquetas tienen un factor de reparación del endotelio que es específico para producir vasos. Al producir vasos, ¿qué estamos haciendo con esta propiedad de angiogénesis? Estamos llevando nutrientes y estamos llevando oxigenación al tejido dañado. No es lo mismo reparar un tejido dándole cicatrizantes o cremas con reparadores del tejido, no, nada de eso. Esta es la base de todo, la angiogénesis. Si damos buen aporte nutritivo, buen aporte oxigenatorio al tejido que está dañado, vamos a tener un aumento en la velocidad y aceleración de la regeneración de los tejidos. Regula y estimula la liberación de factores de crecimiento. Aparte de que vamos a producir que las plaquetas tengan una degranulación para soltar sus factores de crecimiento, los mismos factores de crecimiento producen una cadena bioquímica que producen la liberación de otros factores que van a inducir a la mitogénesis, a la angiogénesis, que ya son propios del tejido, no son propios, ¿no es cierto?, de las plaquetas. Ahí estamos hablando, como he dicho en la exposición de la mañana, ahí están metidos ¿quiénes? Los fibroblastos. Los fibroblastos producen la bioestimulación y producen el crecimiento de células y producen la reproducción celular. Bien, la siguiente, por favor. Estoy hablando, es que tengo harto que hablar de esto, entonces estoy pasando un poquito rápido. La bioestimulación, como hemos dicho, es el proceso bioquímico que activa las funciones anabólicas del fibroblasto, especialmente la producción de colágeno tipo 3, elastina y ácido hialurónico a partir de sus precursores para activar proteínas específicas que son factores de crecimiento, que ya hemos dicho, los precursores, algunos de ellos, de las propias células de la degranulación, que van a intervenir en la activación de factores de crecimiento propio del tejido dañado. La siguiente, por favor. Los factores de crecimiento, los gránulos alfa. Aquí están montones de factores de crecimiento que tenemos. Perfecto. En una situación normal
necesitamos de un proceso de coagulación para que se degranulen las plaquetas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un daño tisular o un daño endotelial, ¿no es cierto? Entonces hay un corte en la continuidad del tejido endotelial. Ese corte, ¿no es cierto?, produce hormonas, produce factores reactivos que inducen a que las plaquetas se aglomeren y suelten los gránulos alfa para tratar de reparar ese daño tisular o daño endotelial. El problema de todo este plasma rico en plaquetas, ¿cuál ha sido? ¿Cómo vamos a producir artificialmente esa degranulación si las plaquetas ya no están en el tejido, están en un contenedor? Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, la mayor investigación que han hecho, y gracias a eso tenemos el plasma rico en plaquetas, es la activación por gluconato de calcio, por cloruro de calcio, por vitamina C se ha estudiado también otros componentes activos, pero nos hemos quedado con el mejor, que es el cloruro de calcio, y en algunas técnicas con células madre, que es el gluconato de calcio. Este gluconato de calcio y este cloruro de calcio lo que hacen, ¿no es cierto?, es favorecer, engañar a las plaquetas, produciendo, activando ese mecanismo de coagulación. Entonces en la misma muestra se puede tener ¿qué? La degranulación plaquetaria, porque las plaquetas no nos sirven, como les he dicho. Hay gente que saca sangre y pone la sangre en otro lado. O sea, estamos creando, esos son los especialistas en crear hematomas, ¿no es cierto? O sea, ponen sangre en otro lado. Para eso es mejor la persona que se golpee y que se le salga el hematoma en ese lado que necesite. Entonces no nos interesa, ¿ya? La siguiente, por favor. La cuestión, la doctora es una ayudante mía en todo el asunto y vamos a ver los resultados de los pacientes que hemos tratado en todo el asunto. La cuestión es que este plasma rico en plaquetas no es magia, como les digo a mis pacientes. No es que el paciente va a todo eso, ya ni lo conozco, pero lo picharé. No, es un proceso para llegar a un mecanismo específico. El plasma rico en plaquetas lo único que es una más de las indicaciones de un tratamiento completo para, digamos, no regenerar, para reparar un tejido. Así es que primero hay que realizar una buena historia clínica con anamnesis y examen físico muy bien hecha, y además ver una batería de laboratorios específicos, funcionales, ¿para qué? Para determinar lo que hemos hablado en la mañana, el microambiente celular. Cuando el microambiente celular está mal, no hay plasma que valga tampoco. A veces por suerte nos resulta. Los factores que favorecen el éxito de un tratamiento con PRP son mantener un pH adecuado o alcalino, ¿no es cierto?, intercelular. Hay que ver los diferentes tejidos, hay tablas de alcalinidad, acidez y toda la cuestión para dónde necesitamos de acuerdo a cada tejido. Tenemos que mantener y ver eso. A veces es bien difícil de sacar cuando es un tejido muy difícil de acceder, pero realmente se puede, ¿ya? Temperatura. Los tejidos fríos no sirven para regeneración. Entonces hay que mantener una temperatura adecuada para el paciente localmente en el lugar donde se va a trabajar con el PRP. Los factores de crecimiento se ha visto que son a veces termolábiles, no aguantan calor extremo y no aguantan el frío. Entonces, por favor, siempre la temperatura local. Mantener un nivel de radicales libres mínimo. Disculpen. Siempre voy al mismo punto. Si uno va al médico, todo eso, quiere un PRP, lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa? Hay que sacar 2 exámenes, el HLDO o análisis celular in vivo para determinar el estrés oxidativo general, y el segundo es el MDA o malonildialdehído para determinar una peroxidación lipídica. Esos dos nos van a indicar más o menos cómo anda el nivel de radicales en el organismo del paciente. Sabiendo esto, ¿no es cierto?, y sabiendo que el paciente tiene oxidación, estrés oxidativo, entonces lo primero que hay que hacer, no hay que hacer el PRP, hay que disminuir la cantidad de radicales libres a través de montones de indicaciones. Es fácil, ¿no es cierto?, para que este nivel de radicales libres sea el mínimo, en un plazo aceptable. No podemos hacer, por ejemplo, en un quemado,
hacer PRP, querer hacer, pero no, había que tener radicales libres tremendamente altos, le haremos cuando bajen, de repente de acá a un año. No, hay que bajar, hay que ponerse en los zapatos del paciente, ver, analizar la urgencia también, pero hay que tratar de hacer el PRP con radicales libres mínimos. Mínimos me refiero, puede ser inclusive un nivel alto, pero menor al que ha entrado el paciente. Me dejo entender. Segundo, mantener un estado nutricional adecuado. El estado nutricional, aunque no crean, produce salud, produce enfermedad. Si hacemos un análisis celular in vivo acá, toditos tenemos estrés oxidativo. ¿Ya? Segundo, hay el tal mesotrofismo. Ya les he explicado el mesotrofismo en Santa Cruz, creo, ¿no? O no me acuerdo, creo que sí, o en Oruro, creo. ¿Qué es el mesotrofismo? Una chica o un chico bien simpático, delgadito, bien bonito, de acuerdo a los estándares de belleza de hoy en día, una piel tremendamente fina, ¿no es cierto? Saludable, con músculos, un buen aspecto físico, perfecto. ¿Y su aspecto nutricional adecuado? No. ¿El mesotrofismo qué es? El mesotrofismo es verse bien, estar yendo al gimnasio todos los días, hacer dietas de todo lado, hacer una dieta del internet de acá, hacer una dieta que me había dicho la comadre, hacer otra dieta que ha salido en el diario, en la página 7. Sin embargo, se le hacen laboratorios funcionales y es una ruina bioquímica tremenda. Eso es el mesotrofismo, la capacidad de verse bien estando enfermo bioquímicamente. A esas personas les va bien al principio, pero después les va mal. ¿Ya? Entonces, mantener un estado nutricional adecuado para las características que uno tiene, no para verse bien. Eso es un plus. En la medicina, todo lo que es estética es un plus de la salud. Primero está la salud y después viene la estética. ¿Ya? Este estado nutricional adecuado no tiene que ser hacer dieta una semana y después a la siguiente semana darse a la vida loca, no. Sino que hay que hacer una buena dieta, de acuerdo a las características de uno, con un mantenimiento de peso, con otra dieta de una segunda instancia, ¿no es cierto?, para bajar más peso, con un siguiente mantenimiento. ¿Para qué? Pero para mantener la salud celular normal, para que podamos utilizar un PRP, pero perfecto. Porque además estamos utilizando nuestras células, nuestros factores de crecimiento. Si estamos desnutridos, estamos con síndromes metabólicos, alteraciones de peso y otras cosas más, no vamos a tener tampoco pues unos factores de crecimiento de lujo, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado. Mantener la oxigenación celular. Si no hay oxigenación celular, ya sabemos, el oxígeno nos da vida, el oxígeno nos mata. Pero la verdad es que las células tienen que oxigenarse bien. A veces muchos de los pacientes que vemos que para hacer un PRP, todo el asunto, no tienen absolutamente ningún problema pulmonar. Pero acá en la altura, los parámetros de saturación arterial de oxígeno están a veces muy bajos, teniendo pulmones normales y todo el asunto. ¿Qué es lo que está pasando? No estamos respirando bien, no nos estamos acostumbrando a respirar bien, estamos con alteraciones de peso, sobrepeso, que no nos dejan respirar bien. Y esa mala respiración hace que la oxigenación celular esté mal. La siguiente, por favor. Tipos de tratamiento. El plasma rico en plaquetas en general es preventivo, muchas veces, regenerativo, restitutivo, paliativo de control o curativo. Ahorita vamos a ver en qué tenemos experiencia en curar con PRP, ¿no es cierto? Se puede utilizar para enfermedades en sí, como enfermedades degenerativas, enfermedades agudas, enfermedades crónicas y crónicas reagudizadas. Y aparte, ¿no es cierto?, se lo puede utilizar en estética, salud y belleza, como preventivo y estética neta. ¿Ya? La siguiente, por favor. Esto no voy a hablar porque va a hablar una doctora dentro de un rato. El PRP ha comenzado con los odontólogos. Los odontólogos realmente, con una mentalidad mucho más abierta que la nuestra, que somos médicos, han dicho, podemos ir más allá.
¿no es cierto?, en cuanto a la regeneración de ciertos procesos odontológicos de los que no estoy muy familiarizado. Pero podemos ir más allá, podemos utilizar ciertos aspectos nuestros para hacer esto, para regenerar hueso en ciertos quistes o en ciertas cavidades que tenemos en la boca. A veces las patologías odontológicas son mucho más complicadas porque la boca es muy funcional en todos nosotros, funciona las 24 horas. Entonces, realmente han ideado un proceso magnífico que ahora se puede utilizar en un montón de enfermedades. Por favor. Las indicaciones traumatológicas igual, hay procedimientos que se utilizan las artroscopías como medio de diagnóstico, aparte como medio de tratamiento y aparte preventivos, colocándoles PRP inmediatamente en la artroscopía. Acá no sé si están manejando realmente los traumatólogos esta parte, pero sí en Europa son capísimos para esto. La medicina del deporte ha avanzado tan rápidamente, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen a Nadal. Nadal no tenía que jugar en un montón de tiempo y a los 6 meses ya estaba jugando. Esto le han puesto, plasma rico en plaquetas. Y su traumatólogo especialista en medicina del deporte ha hecho exactamente esto: artroscopías con PRPs y regeneración muscular y otras cosas más con PRPs. La única cosa que no se puede hacer en la medicina del deporte es colocar PRP directamente en un tendón o una parte fibrótica, porque podemos complicar muchísimo el asunto. Hay que tener cuidado también con esos pinchazos que no ingresan a la cavidad articular o solamente están en la cavidad, en la parte fibrosa de la articulación, en la cápsula o en los tendones. Se pueden producir quistes, se pueden producir otras complicaciones. Se puede usar también esto en cirugías traumatológicas. Últimamente las cirugías de cadera y de rodilla para prótesis, aunque no crean, se les aumenta el PRP. Se les aumenta el PRP, ¿para qué? Para que fijen mucho mejor la prótesis. El PRP también tiene propiedades inmunológicas, deprime el sistema inmunológico local. Entonces esto se puede poner en estas cirugías traumatológicas, y las alergias a metales, los rechazos a prótesis, la necrosis ósea y otras complicaciones disminuyen un montón. Regeneración ósea guiada. La regeneración ósea guiada es muy interesante porque son exactamente PRP, plasma. Uno guía al paciente, no se puede hacer plasma cada día, ¿no es cierto? Hay que dar, según el paciente, ciertos parámetros, ciertos protocolos, y de acuerdo al paciente se puede guiar la evolución del cuadro, ¿no es cierto?, produciéndoles sesiones mensuales, dándoles sesiones bisemanales e ir un poquito separándolas periódicamente para restablecer al paciente. Ojo que no se puede hacer PRPs cada rato. Los factores de regeneración o los factores de crecimiento, ¿no es cierto?, también tienen un límite. Si vamos a una cavidad pequeña o un tejido pequeño con un montón de factores, una concentración muy grande de factores de crecimiento, los factores de crecimiento actúan igual que una sesión mensual o una sesión bimensual. No va a activar más el tejido. La activación del tejido, la reproducción celular, la regeneración del tejido tiene un límite. Es igual que un auto, tiene un límite de 20 litros en el tanque de gasolina, no le podemos meter 40, igual nomás va a tener sus 20 litros y se acabó. Hay que tener cuidado con eso. Si uno está haciendo mucho PRP a un paciente, todo el asunto, lo único que está haciendo es hacer sufrir un poco al paciente. No son técnicas a veces que son muy agradables porque hay que sacarse sangre, etc. Los pinchazos duelen. A veces también se necrosan en los lugares donde hacemos la toma de muestra. Entonces hay que cuidar un poquito al paciente y hay que cuidar sus venas para la toma de muestra. Los procedimientos de medicina del deporte, igual ya les he comentado. En todos los traumatismos por el deporte, en todas las lesiones, están utilizando células madre, están utilizando regeneración ósea guiada, ¿no es cierto?, y están utilizando plasma rico en plaquetas. Los jugadores de cualquier tipo de deporte, ¿no es cierto?, están arreglados porque la cuestión es que se están colocando este tipo de inyecciones
y la evolución es mucho más rápida, casi a la mitad del tiempo de evolución sin plasma rico en plaquetas. Ahorita en los procedimientos de medicina del deporte hay una nueva técnica que están produciéndola en Alemania, ¿no es cierto?, que son a través de fibras de silicona. La silicona, ¿no es cierto?, empapada en factores de crecimiento, se la adhiere a los tejidos dañados, y esta silicona actúa como, ¿se acuerdan que les dije los andamios en las células madre al principio? Actúan como los andamios para los factores de crecimiento, para que no se diseminen y estén en una lesión específica. Eso sí, se pueden adherir a tendones, se pueden adherir a tejido fibrótico. Por favor. Indicaciones dermatológicas, lo mismo, hay montones de tipos de PRP que se pueden hacer en situaciones dermatológicas, ya sea tópica, no tópica, intradérmica, hipodérmica, ¿no es cierto? La única situación es, ¿aguanta el paciente o no aguanta? Ponerle 50 pinchazos a una paciente en la cara, se le pone, y hacemos frecuentemente, pero la macana es que realmente duele. Hay que utilizar siempre anestésicos tópicos y mucho hielo después para la hinchazón y todo eso. Generalmente una muestra de PRP en una sola sesión alcanzaría para frente, para cara en sí, ¿no es cierto?, y una parte del escote. No se puede hacer más y tampoco se puede hacer sufrir mucho al paciente. Si ya sobra el plasma y la paciente ya no aguanta el dolor, bueno, hay que cortar la sesión. Generalmente los que se hacen plasma rico en plaquetas en cara y escote, ¿no es cierto?, son personas que trabajan de su aspecto físico. Acá tenemos las azafatas, las modelos y todo eso, que si van al consultorio y se hacen esto, pues realmente es un poquito cruento el asunto, ¿no es cierto? Hay otro modo de hacer las cosas que produce un beneficio indirecto, que es el plasma intravenoso. No produce cambios increíbles en el aspecto, pero funciona también, pero a larga data. Estas son las indicaciones que se pueden utilizar para problemas dermatológicos. Por favor, la siguiente. En tratamientos estéticos acabo de decir, ¿no es cierto? Realmente la piel queda de porcelana, pero realmente hay que sufrir un poquito, ¿no? La siguiente. Muy amable. Tipos de complicaciones. Hay dos tipos de complicaciones bien frecuentes en esto del plasma rico en plaquetas. Esto ya no es una complicación de la sangre. Acá falta una, ¿no es cierto?, que es la más importante, pues no es complicación, en realidad es un mal diagnóstico. Si tu sangre está mal, tu sistema inmunológico está mal, tu nutrición está mal, tus factores de crecimiento son malos, esa es una complicación. En vano estamos haciendo sufrir al paciente. Ese es el primero. Las de procedimiento. La segunda, contaminación e infección, materiales irradiativos vencidos o dañados. Hay que tener mucho cuidado en obtener la muestra y manipulación de la muestra para conseguir el PRP. Porque generalmente, ¿no es cierto?, si no se hace con muy buena higiene o con mucha atención, esto puede venir dañado, contaminado específicamente, no con infección. Y hay que tener cuidado con los materiales que se utilizan. Los materiales, si están dañados o están vencidos, hay que cambiarlos inmediatamente. Porque aparte, si utilizamos, ¿no es cierto?, imitadores del inicio de la coagulación, como el cloruro, el gluconato, como hemos dicho, y están vencidos, lo único que estamos inyectando es plasma, pero plasma simple y común. Las inesperadas. Hay alergias a nuestra propia sangre sin manipular. Hay variabilidad biológica, sí, no sabemos en muchos casos lo que va a pasar. Inclusive como ha dicho el doctor Zúñigas en la mañana, dar un paracetamol, sabemos por estadística lo que nos puede pasar, en qué puede beneficiar y en qué nos puede complicar, pero la variabilidad biológica, ¿no es cierto?, es muy única y nos puede dar efectos adversos. Y los resultados no esperados o que no llenen las expectativas del paciente. Específicamente esto es importante porque generalmente todos los pacientes que van a hacerse un PRP, todo eso, están esperando pues salir hermosos y sanos
de la sesión. Entonces hay que explicarles generalmente a los pacientes que no es así, que es un proceso, que hay que tener un poco de cuidado, todo eso, porque realmente a veces sí, se pueden hacer tratamientos, digamos, un ejemplo, yo tengo una fiesta esta noche, se puede hacer un tratamiento de regeneración para esta noche, que sea rapilento, o sea rápido, que la voy a poner perfecta a esa chica hoy día, y le va a durar 3 días, y el lento que van a ir los factores de crecimiento más allá de los 60 días a mejorar su aspecto, su piel, la textura, etc. Entonces, ese es el único tratamiento que es rápido y que sí, le aseguramos al paciente, entra y sale perfecta, pero a los 3 días ya no, de nuevo comienza el proceso. Pero los demás, hay que explicarles por favor a los pacientes que siempre se necesita que el médico los conozca a través de la consulta y que siempre hagamos una batería de laboratorios para que no haya ningún problema, sepamos lo que estamos haciendo. El PRP siempre se hace con indicaciones dietéticas, siempre se hace con respiración, a veces se hace con oxígeno también. Son cosas ya, son variaciones, pero que dan mucho resultado. Por favor. Las ventajas del PRP: disminuye a la mitad del tiempo de restablecimiento en lesiones musculares, tendinosas y fracturas, y hemos hablado. Aumenta la cicatrización en heridas, el tiempo, la cicatrización no. Regenera la piel en quemaduras y muy bien regenerado, y tenemos un estudio muy lindo hecho por el doctor, creo, Durán de la Caja, en Durán es, ¿no? De Santa Cruz, que nos ha mostrado en Santa Cruz todos los logros que él tiene en accidentes vasculares cerebrales y en problemas de quemaduras y lesiones tisulares fuertes con PRP, y realmente me saco el sombrero ante este médico porque hace muy bien las cosas. Después facilita el restablecimiento con injertos de piel. Una paciente me dice: qué mal, me he quemado mis pies, no puedo caminar, todo eso, y la macana es que me han hecho mal los injertos. No hacen mal los injertos. El problema es que no han sabido concentrar todos los recursos necesarios, conocimientos y tecnología en restablecer el microambiente que había perdido esa piel del tejido de los pies. Nada más, los injertos de piel junto con PRP funcionan perfectamente. Otra cosa también es que el paciente se descuida de los injertos, los trata mal, los cubre muchísimo, los hace morir en un tiempito, ¿no? Restablecimiento de células de la córnea. Este restablecimiento de células de la córnea es un estudio nuevo que ha aparecido en Europa. Ha dado muchos beneficios, pero no tengo la seguridad suficiente, solamente he puesto acá como una novedad. Por favor. ¿No hay más? Eso es. Experiencia con PRP en artrosis. Pacientes con artrosis severa mayores de 70 años con imposibilidad para cirugía prostética por situaciones, ¿no es cierto?, que son cardiológicas, pulmonares, enfermedades degenerativas, hipertensión, etc. Hay pacientes que no se les puede poner ya prótesis. ¿Por qué? Porque realmente tienen un riesgo quirúrgico fuerte. Entonces se utiliza el PRP. Un total de 357 pacientes. Tenemos una evolución favorable a artrosis leve al cabo de 1 año y medio del 37%, aumento de la movilidad casi de un 80%, 43% de pacientes, disminución del dolor casi en un 80%, el 62% de pacientes, disminución del dolor hasta un 50%, un 14%. Evolución estática poco favorable, el 24%. Esto no es mágico. No es una cosa que el 100% de pacientes va a salir bien, pero sí, estos pacientes continúan en tratamiento. Sí se puede llegar a un mejor restablecimiento, a una mejor respuesta a todo eso. La evolución estática poco favorable no depende solamente del PRP. Hay pacientes y hay pacientes. Tengo pacientes que se alimentan bien, siguen las indicaciones, y otros que no hacen absolutamente nada, pero quieren que con una inyección puedan mejorar, puedan caminar. Esos nunca van a sanarse, ¿no es cierto? En la siguiente, por favor. Por si acaso,
Los porcentajes de todas estas estadísticas a veces son pacientes no individualizados, es decir, un paciente con dolor puede estar también en la estadística de paciente con mejoría de la función articular, o sea, están sobrepuestos, por favor. No crean que me he equivocado en los porcentajes o la estadística. Total de pacientes estudiados 137, artritis reumatoidea. Mejoría del dolor en una apreciación subjetiva al cabo de 6 meses, disminución del dolor del 30 a 60%, 55 pacientes, disminución del dolor 70 al 90%, 11 pacientes, disminución del dolor más del 90%, 2 pacientes, disminución del dolor menor a 20%, 26 pacientes. Mejoría leve o sin mejoría, 43 pacientes, que de todas maneras siguen en tratamiento porque algún rato van a mejorar la nutrición y todas las indicaciones. Mejoría de la función articular al cabo de 6 meses, 81 pacientes. El asunto de esto, ¿qué es? Los pacientes vienen sin poder caminar, los pacientes vienen con una imposibilidad funcional articular en manos, en piernas, a veces están en sillas de ruedas, como tengo algunos pacientes en Oruro. Se les brinda una calidad de vida nueva y se les brinda una cierta esperanza más. Se para el proceso de artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Pero, ¿para qué? Sabemos que esto no va a curar la artritis, pero le estamos dando una esperanza para que salgan otros medicamentos u otras técnicas que los puedan aliviar o curar sin que ellos ya estén con malformaciones y todo eso. Hay que tener cuidado con la artritis reumatoidea porque todos los que tienen artritis reumatoidea y están con un poquito ya de degeneración y mucho dolor, todo eso, tienen síndromes psicológicos y psiquiátricos muy fuertes, donde el primero, la depresión, produce un enlentecimiento del tratamiento con cualquier medicamento porque el paciente siempre es reacio a hacer cualquier indicación. Y segundo, tienen problemas con anemia que va de leve a severa porque realmente no pueden absorber muchos nutrientes o tienen otros problemas hematológicos relacionados a la artritis reumatoidea. La siguiente, por favor. Experiencia PRP en queloides. Estos son queloides tratados en el consultorio de Cochabamba, ¿no? Total de pacientes tratados en 2014-2015, 176, mejoría de la textura y extensión, menor al 20%, 15 pacientes. De 20 a 30, 67. Hasta el 50%, 57. Hasta el 70%, 29. Hasta el 85%, 8. No se puede más, no se puede regenerar más del 85% con PRP en queloides. Y el PRP solamente constituye una de las indicaciones del tratamiento. Porque sí, dieta, otras situaciones que hay que contemplar con medicamentos, cremas, parches de silicona y otras cosas más, para que los queloides disminuyan. Este es un queloide, la mitad tratado, la mitad no tratado. Vean la diferencia de la parte tratada con regeneración y la parte no tratada. Con la parte tratada, ¿no es cierto?, hay una regeneración de la piel, de la textura de la piel, y además empieza a colorearse normalmente. Acá también, este es uno tratado. Hay partes que no van a mejorar mucho, que son las más fibróticas, pero acá ya hay una regeneración del 85% en un área de 3 centímetros por 1 de espesor. Adivinen cuántas sesiones se le ha hecho a la señora. 2 sesiones. ¿Ya? No es milagro, pero esta señora está cumpliendo con su dieta, está cumpliendo con las otras indicaciones. Por favor. Bueno, estas son las otras indicaciones para el PRP: artrosis, celulitis, preventivo estético, regenerativo, úlceras dérmicas. Se puede hacer todo con el PRP siempre y cuando se sepa hacer el tratamiento completo. El PRP solo no sirve para nada a veces. Por favor. Contraindicaciones: personas con inflamación aguda severa, porque no se puede tomar la muestra de estas personas. Consumo de lácteos o proteínas, no se puede tomar la muestra porque tiene sustancias inflamatorias que pueden inflamar más el tejido. Consumo de lácteos o proteínas en exceso 4 a 6 horas antes de la muestra. Utilización de fármacos anticoagulantes, antiinflamatorios,
ácido acetilsalicílico. Tampoco se puede tomar la muestra en pacientes que están con un proceso alérgico tremendamente grande, con inflamaciones fuertes o con afecciones de la piel que puedan contaminar la muestra. La siguiente, por favor. El organismo posee armas propias para curar, crear y regenerar. Pero la mecánica es que esas armas están ocultas y hay que saberlas utilizar. Así es que ya saben, si quieren hacer esta indicación, traten de conocer a su paciente para equilibrarlo bioquímicamente antes de que funcionen los factores de crecimiento. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor. Doctor, quería saber si esta experiencia en la artritis reumatoidea es con plasma endovenoso o local. No, local. El endovenoso, hemos tratado todo el asunto, sí hay mejoría. El único problema que tenemos es que la mejoría es bastante lenta, muy lenta. Entonces siempre hacemos sesiones localizadas. Siempre vamos a los lugares de más dolor primero y después vamos viendo, digamos son 5 jeringas o 6 las que pido, ¿no es cierto? Las primeras 4 las aplico en los lugares más dolorosos siempre y la otra ya a elección del paciente cuando quiera. Nunca se puede cubrir todo, por eso siempre hay que anotar dónde uno ha puesto antes, porque uno se olvida, ¿no? Entonces, hemos comenzado primera sesión, 3 jeringas, tantos, articulación, tantos, hacer un esquema, ¿no es cierto?, de tratamiento e ir variando, como les digo. Si es una sesión 2 veces por mes, a veces se hace, ¿no es cierto?, hay que variar las articulaciones porque les he dicho, se agota el tejido de regeneración, ¿no es cierto? Dígame, ¿qué otra pregunta? ¿Alguna experiencia con vitiligo? ¿Perdón? ¿Alguna experiencia con vitiligo? Con vitiligo me ha contado el doctor Cusi de Santa Cruz nada más que le va muy bien, pero no tengo experiencia mucha en eso, ¿no? Doctor, usted habla de que la contraindicación es el uso de antiinflamatorios. Yo soy reumatólogo y he hecho hace 4 años, pero en artrosis. Exacto. Uno ha hecho esas veces en artrosis severa escala la prótesis. La verdad que ha ido bien, pero estaría contradiciendo lo que usted dice, porque los pacientes con artritis reumatoidea están usando metotrexate, están usando algunos corticoides, generalmente antiinflamatorios. Exactamente. Yo no sabía de esto, porque yo no hice esas veces, no sabía la molecular. Simplemente lo hice para tratar la artrosis. Pero pues escuchamos, bueno, ahora hay a colación otra opinión de un médico alemán que hace terapia neural. Entonces, contemporáneamente uno que hacía terapia celular. Él dice de que para que la infiltración o cualquier elemento de la articulación, particularmente, tenga su efecto, se tiene que desbloquear, eso es una técnica de terapia neural. Yo hago terapia neural y les he hecho homocistiasas, he mandado las placas, una placa, particularmente a doctor Antua, que él es el que ha investigado esta técnica, y él me dice que no ha tenido resultado. Utilizando la placa, entonces naturalmente. Pero no ha tenido resultado con el PRP, dice. Con el PRP, yo solamente he hecho un particular para los artrosis en rodilla. Para las cosas en cadera, pero yo no sabía de que cuando se estar con inflamatorios no se podía hacer. Yo lo he hecho. Le voy a explicar, sí, yo también lo he hecho. ¿Sabe qué? Esta contraindicación es más académica que otra cosa, porque hay que ver mucho al paciente. Lamentablemente, ¿no es cierto?, las cosas académicas a veces chocan con las cuestiones prácticas, ¿no? Porque realmente usted tiene razón. Mire, hay antiinflamatorios y hay anticoagulantes que lesionan tanto las plaquetas que hasta que la plaqueta muera, sigue ahí el medicamento. Entonces las plaquetas no tienen la misma capacidad de producir la degranulación, todo eso. La utilización de anticoagulantes y la utilización de antiinflamatorios realmente, y les voy a ser franco, esto es académico. Yo también la realizo, ¿no es cierto?, cuando los pacientes utilizan esto, porque es imposible, imagínense, decirle al paciente, dejaremos tus antiinflamatorios un mes,
Y eso, a otros medicamentos, ustedes saben, impregnan las plaquetas 180 días, ¿no es cierto? No se les puede dejar pues, con unos dolores tremendos todo, hasta realizar otro tratamiento. Yo creo que esa parte es un poquito ridícula. Esta situación es más académica que práctica, de todas maneras. Ahora de la situación de la terapia neural, hemos comentado varias veces con usted, ¿no es cierto? Usted más bien me ha ilustrado eso, porque yo no conocía. Sí, no tengo experiencia en la terapia neural de todas maneras, pero a ver, para la próxima jornada, ¿qué le parece si usted podría dar una conferencia de eso para que nos ilustre un poquito, ¿no? ¿Qué le parece? Por ley de casualidad, ¿ya? está leyendo libros de los Utuneki. Entonces ahí explicaba eso, ¿no? Entonces yo atribuyo a eso a la Exacto. Entonces se ve. Pero de todas maneras, yo atribuiría más, digamos, a un factor de que el médico que está fracasando en esto del PRP no está realizando las indicaciones correctas para su paciente en cuanto a la bioquímica del mismo. El problema es que, justamente lo que les he dicho, venga usted, sí, le saco sangre, todo el asunto, no me quiere que le ponga váyase a su casa tranquilo. Ese es el problema que tenemos en la medicina ahora. El tratamiento médico no se basa en una técnica, se basa en un conjunto de indicaciones que producen un todo realmente. Y eso no es solamente en esta especialidad, es en todas, ¿no es cierto? Digamos, qué sé yo, parasitosis. Perfecto, este antiparasitario más este otro, más calidad en la higiene en la comida, más esto, higiene en el baño, antes, después de entrar al baño. O sea, hay que saber el contexto general y celular del paciente para tener mucho más éxito, alcanzar un poquito más de éxito. Ustedes saben que hay una calificación para los buenos y malos médicos. Si un médico puede controlar o sanar o paliar los síntomas en un 80% de sus pacientes, ya se considera bueno, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas, todo el mare magnum de indicaciones que le podemos dar a un paciente es justamente para alcanzar ese 80% o sobrepasarlo. Entonces, todo se basa en estadísticas nomás. Entonces, no sé si es satisfecho la pregunta. Dígame, por favor. Sí, quería consultar si en un paciente con eritrocitosis vale la pena hacer el PRP. Pero la pregunta sería ¿para qué? Posiblemente para un problema, digamos, de artritis. Ah, no, por supuesto que sí, no hay ningún problema. Solamente el problema es para el laboratorio. Porque el laboratorio tiene que sacar un montón de muestras, todo el asunto, y a veces o no. Y a veces me muestran, me dicen, doctor, ya muévense con sus eritrocitosis. Pero la verdad es que sí funciona. Exactamente. Exacto. Exacto. El problema es que sí, da el mismo efecto todo eso, pero es otro tipo de tratamiento en eritrocitosis. Muchas gracias, muy amables.